Ahora acá está. Ya vamos a iniciar, compañeros. Preséntense. Mi nombre es Javier Olarte y, bueno, Luis Javier Olarte, y vamos a presentar el tema de lenguaje y comunicación sobre esta lectura. Que se presenten mis demás compañeros. Bueno, yo soy Rolando Samuel Manza Beltrán. Yo voy a dar la lectura de Lengua Materna, Español en Educación Básica. Bueno, comenzamos. La enseñanza de la asignatura Lengua Materna, Español en Educación Básica fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diversos ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente, busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la aprobación del sistema convencional de escritura y la experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos. Propósitos generales. 1. Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar las ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. 2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, expresar lo que saben y construir conocimientos. 3. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. 4. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. 5. Utilizar y recrear el lenguaje para practicar en actividades lúdicas y literarias. 6. Como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva. Y por último, 7. Reconocer y valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y del escrito del lenguaje. Número 3, yo soy Marisa Gay Reséndiz López y voy a leer acerca de los propósitos por nivel educativo. Primero tenemos a los propósitos para la educación preescolar, en la que el reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en nuestro país, así como de las características individuales de las niñas y los niños, son el fundamento para establecer los propósitos de la educación preescolar, cuyo logro será posible mediante la intervención sistemática de la educadora. Se espera que en su tránsito por la educación preescolar en cualquier modalidad, ya sea general, indígena o comunitaria, los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos del desarrollo y aprendizaje y que de manera gradual puedan adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua, mejorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse en situaciones variadas. 2. Desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e identificar para qué sirven, iniciarse en la práctica de la escritura y reconocer algunas propiedades del sistema de escritura. El siguiente son propósitos para la educación primaria. El propósito de la asignatura Lengua Materna, Español para la primaria, es que los estudiantes avancen en la apropiación y el conocimiento de prácticas sociales del lenguaje vinculadas con su participación en diferentes ámbitos. Para satisfacer sus intereses, necesidades y expectativas, así como que continúen desarrollando su capacidad para expresarse oralmente y por escrito, considerando las propiedades de distintos tipos de texto y sus propósitos comunicativos.
Se espera que en este nivel logren avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. 2. Desarrollar un creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. 4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos del lenguaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. 6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. 7. Utilizar diferentes medios, orales, escritos, electrónicos, para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. 8. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos. Ahora son los propósitos para la educación secundaria. El propósito de la asignatura Lengua Materna Español para la secundaria es que los estudiantes consoliden sus prácticas sociales del lenguaje para participar como sujetos sociales y autónomos y creativos en sus distintos ámbitos y que reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los diversos usos del lenguaje. Se espera que en este nivel logren 1. Ampliar sus conocimientos de las características del lenguaje oral y escrito y utilizarlo para comprender y producir textos. 2. Utilizar los acervos impresos y digitales con diferentes propósitos. 3. Expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas. 4. Utilizar la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus conocimientos. 5. Interpretar y producir textos para responder a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 6. Valorar la riqueza lingüística y cultural de México, las variedades sociolingüísticas del español y del lenguaje en general, y reconocerse como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica. 7. Valorar el diálogo y adoptar una actitud crítica y reflexiva como formas privilegiadas para entender otras perspectivas y puntos de vista. 8. Analizar, comparar y valorar la información generada por diferentes medios de comunicación masiva y tener una opinión personal y actitud responsable sobre los mensajes que intercambia. 9. Conocer, analizar y apreciar el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas. Valorar su papel en la representación del mundo. 10. Utilizar el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia y crear mundos de ficción. 11. Reflexionar sobre la realidad presente y recrear otros mundos posibles. Yo soy Diego Alberto Ramos Ríos y yo les voy a hablar del enfoque pedagógico. El enfoque de la enseñanza de la asignatura Lengua Materna Español sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructiva sobre los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de práctica cultural y prácticas de lectura para proponer
como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. El lenguaje, prioridad en la educación preescolar. Los niños aprenden a hablar en las interacciones sociales, amplían su vocabulario y construyen significados, estructuran lo que piensan y lo que quieren comunicar. Se dirigen a las personas en circunstancias y de forma particulares. Desarrollan la capacidad de pensar en la medida en la que hablan. Piensan en voz alta mientras juegan con un objeto, lo mueven, lo exploran, lo desarman, comentan algunas acciones que realizan. Piensan mientras observan los detalles, continúan pensando y hablando. El lenguaje es una herramienta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y focalizar lo que pasa por la mente. Cuando ingresan a la educación preescolar, muchos niños hablan de manera comprensiva, algunos de los más pequeños, o quieren proceder de manera comprensiva, algunos de los quieren proceder de ambientes con escasas oportunidades para conservar. Se dan a entender en cuestiones básicas y hay quienes tienen dificultades para pronunciar algunas palabras o enunciar ideas completas. En el jardín de niños debe promoverse de manera sistemática e intencionada la evolución del lenguaje oral y escrito por ser una herramienta indispensable del pensamiento, del aprendizaje y de la socialización. Los motivos para los niños hablen pueden ser muchos. Por ejemplo, narrar sucesos que les importan o les afectan, comentar noticias periodísticas, conversar acerca de algo que leyeron en grupo con su maestra sobre cambios que observan en el transcurso de situaciones de exploración de la naturaleza, escribir producciones pictóricas o escultóricas de de su autoría ante el grupo, explicar procedimientos para armar juguetes, discutir entre compañeros lo que se supone que pueden ocurrir en ciertas situaciones experimentales, una fruta que se deja en conducciones de calor por varios días, y usar fuentes de consulta en las que puedan informarse al respecto. La función de la escuela es ofrecer a los niños oportunidades para que se desplieguen sus potenciales de aprendizaje, y en este proceso el lenguaje es fundamental. El proceso en el dominio de la lengua oral en este nivel educativo implica que los niños logren estructurar enunciados más largos y mejor articulados, así como poner en juego su comprensión y reflexión sobre lo que dicen, a quién, cómo y para qué. La tarea de la escuela es crear oportunidades para hablar, aprender a utilizar nuevas palabras y expresiones, lograr construir ideas más completas y coherentes y ampliar su capacidad de escucha. El lenguaje se relaciona con el desarrollo emocional y cognitivo porque en un sentido positivo permite adquirir mayor confianza y seguridad en sí mismos. Relacionarse e integrarse a distintos grupos sociales, y es la herramienta para construir significados y conocimientos. También se pretende la aproximación de los niños preescolares a la lectura y la escritura, a partir de la exploración y producción de textos escritos, a la cultura escrita, de modo que comprendan que se escribe y se lee con propósitos. Con propósitos determinados, de ninguna manera se espera que los niños egresen de este nivel leyendo y escribiendo de manera convencional y autónoma. Estos son logros que se esperan que consoliden hacia el segundo grado de educación primaria. La aproximación a la lectura y la escritura en preescolar es parte del proceso de alfabetización inicial. Este nivel implica dos vertientes de aprendizaje. Por una parte, en relación con el uso y las funciones de los textos, recados, felicitaciones, instrucciones, cuentos y otras narraciones, poemas, notas de periódicos, en diversos portadores, cuadernos, tarjetas, recetarios, periódicos, revistas, libros, sitios web, entre otros. La otra vertiente de aprendizaje es el sistema de escritura. En su proceso de aprendizaje, los niños tienen modos particulares de entenderlo y de interpretar lo escrito. Necesitan tiempo y experiencias con la producción e interpretación de textos para aprender algunas convenciones del uso del sistema de escritura, como la direccionalidad y la relación entre grafías y sonidos. En ambas vertientes, es fundamental que lo que se lee y escribe tenga sentido completo, es decir,
Las tradicionales actividades de trazado de letras o sílabas que no se pueden leer, no significan nada y no tienen sentido en los procesos de aprendizaje de los niños. Es preciso usar textos que digan algo a alguien, que sirvan para algo, que se usen como lo usamos las personas alfabetizadas. En ese sentido, la alfabetización inicial busca incorporar a los niños a la cultura escrita. Lo anterior implica el uso de diversas fuentes que propicien recibir, dar, consultar, relacionar y compartir información oralmente y por escrito. De manera fundamental, se relaciona con los demás campos y áreas por la comunicación entre los alumnos. El uso del lenguaje que se les permita hacerse entender y la atención y escucha de lo que explican. Argumentan y proponen los compañeros la consulta de diversas fuentes para conocer, saber más y compartir información acerca de la naturaleza, manifestaciones artísticas, costumbres de la familia o de la localidad. Medidas de cuidado personal y prevención de riesgos, por ejemplo. Las situaciones en la escuela deben ser oportunidades que permitan a los niños, 1. Hablar acerca de diferentes experiencias, sucesos o temas, escuchar y ser escuchados en un ambiente de confianza y respeto. Responder a preguntas abiertas que impliquen la formulación de explicaciones cada vez más completas. Explorar textos en portadores diversos. Aprender por el uso y el descubrimiento guiado. Algunas de sus características como organización del texto y otros recursos, títulos encabezados, fotografías, con pies de imagen, otras formas de ilustración. Estas características son diferentes entre recados, listas de invitaciones, felicitaciones, recetas y demás instructivos, cuentos, poemas, textos en diferentes secciones del periódico y textos informativos. Comentar sus ideas acerca de diferentes textos con apoyo de la educación a partir de preguntas que promueven la reflexión. Comunicarse, tanto de forma oral como escrita, con intenciones. Narrar, conversar, explicar, informar, dar instrucciones e interlocutores específicos. Escribir. Palabras, frases y textos breves en el marco de situaciones comunicativas. Una invitación, un cartel, una carta, una nota para el periódico mural, un registro de algo que observaron, una tarea para casa. La adquisición del lenguaje escrito en primaria. El lenguaje escrito no es el registro de lo oral, sino otra manera de hacer un lenguaje, con sus características y organización particulares. El aprendizaje no depende de la copia ni de la producción repetida de textos sin sentido. Para apropiarse del lenguaje escrito se requiere que los estudiantes entiendan cada uno de los sistemas de signos que lo integran, su proceso de construcción y reglas de producción. Así, deben comprender qué son y cómo funcionan las letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio gráfico. Del mismo modo, es necesario que comprendan el vocabulario, la morfología, la sintaxis, la disposición gráfica y las tramas que distinguen cada género textual. El aprendizaje de todos estos sistemas de signos y prácticas que lo constituyen. Solo es posible cuando los estudiantes tienen la necesidad de interpretar, estudiar y producir textos, de resolver los problemas que la lectura y escritura de los textos los enfrentan. Tradicionalmente, se ha considerado que el aprendizaje del lenguaje escrito ocurre en la escuela, que comienza cuando el niño ingresa a primero de primaria y aprende las letras, las nombra, reconoce sus formas y las traza. La investigación constructiva ha mostrado que esto no ocurre así. Los niños comprenden cuestiones fundamentales acerca de la escritura, muchas veces antes de haber ingresado a la escuela. Y, lo más sorprendente, sin que nadie se les enseñe. Por ejemplo, saben que la escuela es una secuencia de marcas gráficas arbitrarias que emplea la combinatoria con recursos, que representa los nombres de los objetos y, solo más tarde, que representan el sonido del lenguaje, aunque no las constantes y vocales, sino las sílabas. Es la interacción con el objeto escrito lo que lleva al niño a formular hipótesis sobre la escritura, a ponerlas a prueba y a modificarlas cuando resultan insuficientes o contradicen otra hipótesis previamente establecidas.
Sus hipótesis le permiten ir interpretando el objeto y van cambiando en la medida en que no lo explican. Por ejemplo, en una prueba, no, un objeto, en una interpretación silábica de las palabras, en las que cada letra se corresponde con una sílaba. Siempre sobran letras con las que los niños no encuentran qué hacer, ni se ajustan a la interpretación de lo que saben. Este mismo proceso constructivo se extiende a la adquisición de todos los sistemas de signos que comprenden el lenguaje escrito. La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y, sobre todo, situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronte sus saberes previos con los retos de las nuevas condiciones de lectura, escritura y participación oral. Le plantean las posibilidades de aprender resolviendo de cada individuo dependen, sí, de sus conocimientos y experiencias previas, pero también de cómo el ambiente de aprendizaje los lleva a buscar y valorar soluciones. En ese proceso, el papel de un intérprete con mayor experiencia y conocimiento que el estudiante, como es el profesor, resulta fundamental, puesto que la adquisición del sistema de escritura en el primer ciclo requiere estrategias didácticas específicas acordes con los conocimientos y el proceso de desarrollo que siguen los niños. Se plantean las actividades necesarias para la reflexión sobre el sistema de manera adicional a los aprendizajes esperados. Las prácticas del lenguaje. Desde la perspectiva de las prácticas culturales, el lenguaje no solamente es un sistema de palabras y reglas, sino que implica también un conjunto de comportamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunidad. Tales pautas son las que asignan y gestionan los significados del lenguaje y se establecen para asegurar que los actos que realizan interpretan los miembros de una comunidad lingüística permanezcan dentro de un marco aceptable. Visto así, el sistema de disposiciones que estructuran el lenguaje es un conocimiento que se construye socialmente, que se construye en acción. Las prácticas culturales y se orienta hacia funciones específicas. La noción del lenguaje como conjunto de prácticas incluye también sus formas escritas, puesto que son otra manifestación material y simbólica de aquel. La historia de las prácticas de lengua, lectura y escritura muestran cómo la producción, interpretación y transmisión de los textos no son actos puramente cognitivos. Las formas materiales de los textos son resultado de un modo de producción documental orientado hacia cierto público con finalidades específicas y repercuten directamente en la apropiación de los sentidos de los textos. Las disposiciones gráficas de los textos, determinadas por situaciones históricas y culturales particulares, generan prácticas que se concretan en espacios, gestos y hábitos que distinguen comunidades de lectores y escritores, así como de tradiciones gráficas. Como resultado, la cultura contemporánea ha acumulado un saber lector, una extensa red de prácticas que organiza los modos históricos y socialmente diferenciados de acceso a los textos, y de cuyo dominio depende lo que suele denominar grados de alfabetización. Literacy en inglés. Las prácticas de lectura y escritura son modos culturales de utilizar el lenguaje escrito y, aunque son los individuos quienes los adquieren y usan, constituyen procesos sociales porque conectan a las personas entre sí y crean representaciones sociales e ideologías compartidas. Se trata de unidades de estudio básicas que incluyen, además de las actividades de lectura y escritura, valores, actitudes y sentimientos hacia ellas, así como diferentes clases de relación social. Barton y Hamilton señalan 5 puntos que definen la noción de alfabetización y las prácticas de lectura. La alfabetización, literacy, puede ser mejor entendida como un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y están asociadas a diferentes dominios de la vida. Las prácticas de lectura están modeladas por las instituciones sociales y las relaciones de poder,
de modo que algunas son más dominantes, visibles e influyentes que otras. Las prácticas de lectura son positivas y están inmensas en prácticas culturas con objetos más amplios. Las prácticas de lectura están históricamente contextualizadas. Las prácticas de lectura cambian y muchas nuevas prácticas se adquieren en situaciones de aprendizaje informal. De lo expuesto sobre las prácticas de lectura y escritura, se deriva que estas no son habilidades que se aprendan mediante la repetición y ejercitación metodológicas. Por el contrario, la adquisición implica el desarrollo de conocimientos vía la acción. La inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo que lo que se aprende no consiste solamente en los sistemas de signos, sino en el hacer social con ellos, por lo cual los dota de significación. Las prácticas sociales del lenguaje en la definición de los contenidos de enseñanza. Llevar a la escuela una versión social de las prácticas de lectura, escritura y del intercambio oral plantea dificultades inevitables. Entre ellas, a. La divergencia entre los propósitos tradicionales de la lectura y la escritura en la escuela y los que tienen fuera de la escuela. B. La exigencia de fragmentar los contenidos para ser graduados y distribuidos a lo largo de la escolarización. C. La necesidad de determinar los conocimientos y estrategias que los niños deben aprender para que sean evaluados. En la escuela, las prácticas de lectura corren el riesgo de desnaturalizarse, porque los objetivos y requerimientos didácticos suelen regalar segundo plano los propósitos sociales y comunicativos. No obstante, las dificultades que conlleva su traslado a la escuela y el proceso de transposición didáctica, las prácticas sociales siguen siendo la mejor opción para plantear los contenidos de la enseñanza del lenguaje y la lectura, porque permiten poner al alcance de los estudiantes modos de utilizar el lenguaje culturalmente significativos, además de reunir y secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades socialmente relevantes. Para los estudiantes, la definición de las prácticas sociales del lenguaje que se seguía en la propuesta curricular de la asignatura Lengua Materna Español surgió en 2006. Pautas o modos de interacción. El programa de Lengua Materna. Pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos orales y escritos. Comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos. El programa de la lengua materna, español, se ha diseñado tomando como referencia las prácticas sociales del lenguaje. Eso significa que las prácticas que integran el programa han experimentado ciertas transformaciones para poder llegarse al aula. En primer lugar, se ha incluido solo aquellas que permiten ampliar la acción comunicativa y social de los estudiantes, incrementar el uso del lenguaje para mediar las relaciones sociales, enriquecer sus maneras de aprender el mundo a partir de los textos, incorporar la lengua escrita en la vida social y académica, y apropiarse de las convenciones de la lengua escrita y los textos. Como parte del proceso de adaptación en cuanto a contenidos curricular, las prácticas sociales del lenguaje se han analizado para identificar y ordenar los quehaceres u actividades que las componen. Así, cada una reúne los pasos necesarios para completar su logro y culminar con la producción de algún texto, material gráfico o situación de comunicación. Los contenidos de reflexión sobre el lenguaje. La psicología cognitiva y la psicolingüística destacan la importancia de la metacognición en el proceso de aprendizaje en general y en el de las lenguas en particular. La metacognición promueve la adquisición del lenguaje oral, la comprensión y producción del lenguaje escrito, de las segundas lenguas, el conocimiento social y diversas formas de autoinstrucción y autocontrol aplican al estudio y la reflexión sobre el lenguaje. La metacognición se convierte en conocimiento metalingüístico. La capacidad de observar la lengua y desarrollar la conciencia y sensibilidad lingüística se aplica no solo a los aspectos
fonológicos, semántico, sintáctico y morfosintáctico del lenguaje, sino también al uso textual y pragmático de las lenguas. Los contenidos de reflexión se han incluido en el programa de estudios para proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales que se les permitan comprender adecuadamente las propiedades del lenguaje que se ponen de manifiesto en los textos y la interacción oral. La reflexión sobre el lenguaje comprende así temas relacionados con aspectos discursivos, sintácticos y semánticos, con la organización gráfica, la ortografía y otros relacionados con las propiedades de los géneros, los tipos de texto, las variedades lingüísticas y los valores culturales. El estudio de los aspectos que se incluyen en los temas de reflexión requiere un trabajo sistemático que debe vincularse con los textos significativos de interpretación y producción de textos en el marco del desarrollo de las prácticas sociales del lenguaje. La reflexión es una actividad que cobra sentido al plantear y revisar lo que se produce en la lectura compartida y el intercambio de interpretaciones de los textos. Es un proceso de múltiples ideas y vueltas entre el uso del lenguaje y su análisis. Por eso, no puede descontextualizarse o quedarse en meras definiciones. El conocimiento de la gramática, el vocabulario y las convenciones, las escrituras, tiene como propósito mejorar las capacidades de los estudiantes para comprender, analizar y producir textos. Se trata también de que puedan leer y escribir textos cada vez más complejos y adquieran progresivamente más control sobre su propia lectura y escritura. Ok, yo soy Brenda Sarilla Hernández Navarrete y voy a leer la descripción de los organizadores curriculares. Los programas de lengua materna español cuentan con dos tipos de organizadores curriculares, los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción del ámbito, que surge del análisis de las finalidades de la vida social, de los textos que ocurren y la manera en la que operan los organizadores ámbitos permiten preservar en el programa la naturaleza social de las prácticas. Se han establecido para primaria y secundaria 3 ámbitos: el estudio, la literatura y la participación social. En preescolar se incluye un ámbito más, la oralidad, debido a que los estudiantes aún no saben leer y escribir. Los temas de este ámbito se distribuyen en los otros 3 al comenzar la primaria. Otra variación importante preescolar es que ni los nombres ni el número de prácticas sociales del lenguaje de los 3 ámbitos restantes son los mismos que los primeros de primaria a tercero de secundaria. Oralidad preescolar: conservación, narración, descripción y explicación. Estudio: intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos, elaboración de textos que presentan información resumida provenientemente de diversas fuentes, intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos, intercambio escrito de nuevos conocimientos. Literatura: lectura de narraciones de diversos subgéneros, escritura y recreación de narraciones, lectura y escuchada de poemas y canciones, creación de juegos con el lenguaje poético, lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Participación social: producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios, producción e interpretación de instructivos y documentación o documentos que regulan la convivencia, análisis de los métodos de comunicación, práctica y difusión de información de la comunidad escolar y reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Oralidad: el desarrollo del lenguaje de los niños al ingresar al preescolar es variable. Conversar, narrar, describir y explicar son formas de usar el lenguaje que permiten la participación social, así como organizar el pensamiento para comprender y darse a entender a otros.
Fortalece la oralidad y el desarrollo cognitivo de los niños porque implica unas diversas formas de expresión, organizar las ideas, expresarse con la intención de exponer diversos tipos de información, formular explicaciones y expresar secuencias congruentes de ideas. El reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural es otro de los elementos del lenguaje que es necesario promover en el aprendizaje de los niños desde sus primeras experiencias educativas para que desarrollen actitudes de respeto hacia la diversidad. Se trata de que adviertan y comprendan que hay costumbres y tradiciones diversas, así como las cosas que pueden nombrarse de maneras diferentes en otras partes y en otras lenguas. Estudio. Este organizador curricular remite desde el nivel preescolar hasta la secundaria al uso del lenguaje para aprender. En educación preescolar se promueve el ejemplo de acervos, la búsqueda, el análisis y el registro de información, así como intercambios orales y escritos de la misma. Estos estudios del lenguaje relacionan con todos los campos de formación académica y áreas de desarrollo personal y social, de este modo de que los motivos para usarlos se integran también en sus aprendizajes esperados. Desde el primer grado de primaria en adelante, se articula a partir de prácticas sociales del lenguaje, cuyo propósito es auxiliar a los estudiantes en su desempeño académico, por lo que se dirigen a leer, escribir, para aprender y compartir el conocimiento de otras asignaturas, así como apropiarse del tipo de lenguaje que se expresan. En el ámbito de estudio, se requiere que los estudiantes aprendan a buscar información en bibliotecas o archivos digitales, o comprenderla y resumirla, a expresar sus ideas y opiniones en debate, a exposiciones u otros encuentros académicos utilizando un lenguaje cada vez formal y conforme al vocabulario de cada disciplina requiere. El proceso de producción de textos. Se promueve que los estudiantes aprendan a planear su escritura, a preparar la información y a comunicarla claramente, de acuerdo con esquemas previamente elegidos, a utilizar la reflexión sistemática sobre las estructuras sintácticas y semánticas de los textos, su organización gráfica y sus características diversas para lograr mejores producciones. Como el curso académico requiere una expresión rigurosa y está sometido a múltiples convenciones, se propone que este ámbito de trabajo con los temas de reflexiones sea más frecuente. En la medida que los alumnos avancen con escolaridad, sus textos deberán ser más largos y coherentes. Por ejemplo, estar organizados en temas y subtemas, dirigir definiciones y ejemplos, presentar los hechos en secuencias ordenadas, establecer relaciones, causa-consecuencia, citar adecuadamente y distinguir sus opciones de los autores consultados. Del mismo modo, los textos evidenciarán un dominio cada vez más preciso de los signos de ortografía, el vocabulario y la sintaxis. Los contenidos que desarrollan este ámbito están graduados a lo largo de la educación básica para alcanzar dichas expectativas. Literatura. Las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con la literatura contribuyen a que los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, amplíen sus horizontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo y de expresarlo. En este ámbito, las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de los textos literarios, pues mediante la comprensión de las interpretaciones y el examen de las diferencias de los estudiantes, aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado, una más social y compartida, y pueden aprender a valorar distintas creencias y formas de expresión. En preescolar, este organizador curricular incluye la producción, interpretación e intercambio de cuentos, fábulas, poemas, leyendas y juegos literarios, textos dramáticos, y de la tradición oral en los dos siguientes niveles. Y con el propósito de que los estudiantes se aproximen a la diversidad cultural. Se propone leer narraciones de autores, épocas, culturas y géneros diversos. La lectura compartida
de cuentos y otras narraciones es una actividad recurrente en los primeros niveles de educación básica. Cada semana deberá dedicarse un tiempo a leer en voz alta y comentar sobre lo leído. En niveles de secundaria, la lectura compartida no deberá abandonarse. Las prácticas sociales del lenguaje asociadas con la producción de textos literarios difieren de las propuestas de estudio. Se trata de destacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje. Por eso la producción textual es más libre y las expectativas más flexibles en relación con los textos. En el ámbito de la literatura, la escritura de los textos inspirados en los ya leídos contribuyen a entender su estructura y las expresiones y la expresión lingüística. Igualmente, las prácticas vinculadas con la lectura y la escritura de canciones y poemas tienen una finalidad predominantemente lúdica. Por ejemplo, las rondas y rimas infantiles, los trabalenguas y otros juegos de lenguaje son para jugar y divertirse, cantándolas o diciéndolos una y otra vez. Pues es el acto de repartirse se encuentra su sentido. En cambio, las lecturas de poemas en torno a un tema puede contribuir a entender y apreciarlas. Y apreciar las muy variadas maneras de referirse a las mismas cosas. En preescolar y en primer ciclo, las rimas y canciones infantiles pueden ser importantes en el proceso de alfabetización. Práctica social. El lenguaje es el medio principal a partir del cual se estructura el tejido social comunitario. Las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de participación social tiene como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. En preescolar, este organizador curricular se refiere a la producción e interpretación de los textos de uso cotidiano en ambientes alfabetizados vinculados con la vida social, como recados, invitaciones, felicitaciones, instructivos o señalamientos. De manera particular importancia en este nivel es el uso y reconocimiento del nombre propio, no solo parte de su identidad, sino como referente en sus producciones escritas. Porque cuando los niños conocen su nombre escrito, empiezan a utilizar las letras de este para escribir otras palabras, así como relacionarlas con los sonidos, es decir, establecen relación entre lo gráfico y lo sonoro del sistema de escritura. Un requisito indispensable para la participación social es la regularización del comportamiento. Las prácticas vinculadas con la interpretación de instructivos permiten que los alumnos aprendan a guiar su comportamiento. Su comportamiento por medio del lenguaje, actúen siguiendo un procedimiento ordenado, jueguen y relacionen de manera organizada con otros niños. Asimismo, permiten reflexionar sobre las características del lenguaje que cumplen estas funciones. La participación social implica también el conocimiento de documentos de muy diversa índole, con los que muestra la identidad, acreditan la propiedad, prueban transiciones comerciales o medían las solicitudes de servicios. Entre otros. La regularización de la participación social mediante documentos administrativos y legales es un componente fundamental de las sociedades contemporáneas, por los que sus miembros tenemos que aprender a utilizarlos en su labor formadora de ciudadanos responsables y reflexivos. La escuela necesita fomentar una actitud crítica y analítica ante la información difundida por los medios de comunicación como periódicos, televisión, radio, internet, medios que forman parte del contexto histórico de los estudiantes y constituyen una vía circunstancial para comprender el mundo y formar identidades socioculturales. Las prácticas sociales del lenguaje propuestas para la primera tienen como propósito que los alumnos se acerquen a la información proporcionada para los medios impresos, entiendan los textos
que contienen y sus funciones específicas que cumplen. En la educación secundaria se espera que los estudiantes aprendan a analizar la información generada por los medios de comunicación y se formen una opinión personal sobre ellos. En el ámbito de participación social ofrece también un espacio para indagación y reflexión sobre la diversidad lingüística con finalidad de que los estudiantes comprendan y valoren la riqueza e interrelación, lingüística y cultural de las diversas lenguas que hablen en el país y en el mundo. Organización de los aprendizajes esperados. Los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje los hábitos y las prácticas sociales del lenguaje organizan los contenidos del programa a partir del primer grado de primaria. Cada ámbito cuenta con 5 prácticas sociales del lenguaje, cada una de ellas con un solo aprendizaje esperado, desglosado en viñetas. Los aprendizajes esperados corresponden a lo que los autores como Delia Lerner denominan quehaceres del lector y del escritor, y por ello parecen actividades. Son lo que los alumnos deben hacer para participar de manera adecuada en las prácticas sociales del lenguaje y convertirse, como dice Lerner, en miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. En la actividad dice que es hasta esta página. Bueno, ¿hay alguna aclaración o una aportación que quieran dar? No se amontonen. ¿Algo que quisieran agregar o que quitarían de ahí, de la lectura? Bueno, yo lo que pude entender o lo que pude comprender, así en general, en los 3 tipos de educación, es que en sí no tenemos que tener la tarea, por así decirlo, de desarrollarles a los alumnos el lenguaje y la comunicación, porque dicen que se puede ver que los niños, por ejemplo, al entrar en primaria o en kinder, ya tienen un conocimiento básico. Entonces yo creo que la tarea de nosotros en sí sería poderlos desarrollarlos más, esos conocimientos que tienen, y tratar que puedan utilizar varias medidas para desarrollar esa comunicación y ese lenguaje que ya tienen, que pudimos ver que los ejemplos que podrían ser escrita u oral, ya sea por medio de cartas, videos, juegos, tanto en kinder como a nivel primaria y secundaria. Y pues también puedo ver que por lógica son conocimientos básicos, que tenemos que desarrollarlos. Estoy de acuerdo con eso. Algo que también creo que cabe destacar, que siento que debieron mencionar, es respecto al bullying, las burlas. ¿Cómo creen ustedes que cómo creen que un maestro puede evitar eso? El bullying. Oh, Yo creo que eso se aprende en parte desde el hogar, ya dependiendo de la educación que tiene, porque si se lleva desde primaria adecuadamente, no tendría por qué verse ninguna burla entre alumnos de que él no sabe leer, tú sí, él no. Es por eso que yo creo que ponen las actividades de lectura en grupo para que el niño se sienta más cómodo y no tenga tenga esa más seguridad. preocupación sí, y no tenga esa preocupación de que alguien se burle de él. Bueno, y cuando se trata de niños, por así decirlo,
malcriados, ¿cómo un docente cree que le haría? Yo pienso que la manera más para solucionarlo es, como vimos en una clase, ponerle atención. Creo que eso es de lo más importante. Debieron recalcarlo un poquito más, pero la atención es lo que requiere todos los niños. Cada uno quiere atención, ya sea con un tema del que quiera hablar o si tiene alguna duda. Eso para mí y los temas del bullying son muy relevantes. Como si fuera inculcar o incluir un tiempo de manera didáctica para que los niños puedan desenvolverse, más o menos como a eso te podías referir, también en caso de los niños malcriados, que en sí no es que sean malcriados, sino es que necesitan atención, que en su casa pues, no pueden tenerlo, entonces a veces como la manera de expresarse a lo mejor no es la adecuada, pero no es que sean malcriados. Sí, eso mismo iba a decir, pero está mucho más formal. Bueno, ¿hay alguna cosa más que quisieran aportar, compañeros? Bueno, con esto damos terminada esta sesión. Am, mm, Muchas gracias a los compañeros, sobre todo a Diego, que leyó mucho. Gracias por su paciencia. Bueno, con esto nos despedimos todos. Bye, bye. Ya. Ya que oye, no, yo creo que nos estamos un poquito más de los 40 minutos.